Bueno, muy buenas tardes. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Con ustedes, su amigo y su hermano Alex Cerrato. Estamos transmitiendo desde el canal Pentecostal, la unicidad, la única verdad de Dios. Recuerden, mis hermanos, este es su canal, el canal Pentecostal, la unicidad, la única verdad de Dios. Por favor, si no te has suscrito, suscríbete a este tu canal y dale un me gusta a esta conferencia. Apóyanos, por favor, compartiendo estas conferencias. Apóyanos, por favor, compartiéndolas y dándoles un me gusta y dejando tu comentario. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a traer una conferencia, la cual hemos titulado de la siguiente manera: confirmado, la unicidad es una doctrina herética de 1913. ¿Sí? Confirmado, la unicidad es una doctrina herética de 1913. Bueno, hoy vamos a traer esta conferencia. ¿Por qué? Porque los amigos trinitarios, cuando yo no sé si a usted le ha sucedido, le ha pasado, que los amigos trinitarios, cuando usted habla con ellos, muchos les dicen que nosotros los unicitarios creemos en una doctrina nueva, que es una doctrina nueva, recientemente apareció en 1913. ¿Sí? La verdad, hoy podría yo coger este librito, y mostrarles que la unicidad se encuentra aquí. ¿Sí? Que implícita y explícitamente los que creemos la doctrina bíblica de la unicidad, es decir, del único Dios que se manifestó como un ser humano para venir a salvarnos, la encontramos aquí, implícita y explícitamente. Pero no voy a coger la Biblia, no. Les voy a demostrar que lo que ustedes dicen que es verdad, que la doctrina de la unicidad es una doctrina de 1913, les voy a demostrar por la historia que es una mentira. Ustedes dicen que la doctrina de la unicidad es herética y que es de 1913, que es una doctrina nueva. Les voy a demostrar que lo herético aquí no es la unicidad, sino que es el argumento de ustedes, al decir que es de 1913. Vamos allá a esta conferencia, pero antes de ir, mis hermanos, a la conferencia, les pido el favor, recuerden que su canal Pentecostal, la unicidad, la única verdad de Dios, es un canal 100% del nombre de Jesús. Por favor, también les tenemos los libros titulados, como los ven ahí en pantalla, La unicidad, la única verdad de Dios 1 y 2, nuestro libro Catolicismo al Descubierto, y también tenemos nuestro último libro En defensa de la unicidad. Tenemos nuestro último libro En defensa de la unicidad, tomo 1. Si usted quiere llevar estos libros, pídalos, por favor, pídalos al más 57 318 436 0745 si usted vive en el exterior. Si está aquí en Colombia, marque el 318 436 0745, o si está en Estados Unidos, marque el 011 57 318 436 0745. Recuerde, aquí en Colombia 318 436 0745, si está en Estados Unidos 011 57 318 436 0745, o si está en el exterior, más 57 318 436 0745. Cuando hablo del exterior, hablo por fuera de Colombia o Estados Unidos. Otros países, marca ese número, más 57 318 436 0745. Bueno, sin ser más, vamos a esta conferencia. Vamos a la conferencia. Confirmado. Confirmado, sí, está confirmado. La unicidad es una doctrina herética de 1913. Vamos a mirar esto. Para aquellos que dicen que la unicidad es una doctrina de 1913, que por lo tanto es una herejía, les tengo malas noticias. ¿Por qué?
¿Por qué tengo malas noticias? Porque puedo decirles a ustedes, sin vacilar, que la unicidad es antes de Nicea. Y cuando digo que es antes de Nicea, me refiero que es antes de la Trinidad. El día de ayer hice un video, o el día anteayer, perdón, hice una conferencia donde se mostraba de dónde viene la doctrina de la Trinidad, sus orígenes, su inventor o sus inventores, que nacieron en el siglo segundo, tercero y cuarto, y esto lo demostramos por medio de documentos históricos. ¿Sí? Podemos decir entonces, en base a esto, y en los comentarios del video, en el comentario del video voy a dejar para que vean este video que se tituló "La Iglesia Católica por fin dice dos grandes verdades", o por fin la Iglesia Católica dice dos grandes verdades. Sí, se refiere al origen de la Trinidad y se refiere también al cambio del bautismo de Mateo 28:19. Allí es el origen de la Trinidad, y eso podemos decirlo que nace a partir del siglo segundo, tercero y cuarto, se consolida en el concilio de Nicea, y en el edicto de Tesalónica se reafirma. Entonces, para aquellos que dicen que la unicidad solamente nace en 1913 y que es una herejía, le tengo malas noticias. No es así. Y en este estudio vamos a ver esto. La unicidad es antes de Nicea, es decir, antes de 1913. ¿Sí? Sabemos que el concilio de Nicea se hace alrededor del año 380 y esto es antes de 1913. Y la unicidad es anterior al concilio de Nicea. Y vamos a ver por qué. Uno de los grandes o de los primeros exponentes de la Trinidad es este hombre, perdón, de la unicidad, es este hombre, Neoto de Esmirna. Debemos decir que la Trinidad vence siglos posteriores vence la Trinidad, y los dueños o los que vencen son los dueños de la historia, y ellos se han encargado de desvirtuar, se han encargado de falsear la historia, ¿sí? Pero tenemos referencias de unicitarios o de monoteístas estrictos, o tenemos evidencia de hombres que fueron llamados monarquianos, modalistas, etcétera, etcétera, antes de 1913. Uno de estos hombres se llamó Noeto de Esmirna. Noeto de Esmirna es de los años 180, más o menos, es del año 100, después del año 100. Y esto es antes de 1913, ¿no? Creo que sí, ¿no? Es antes de 1913. Dice que por los años 180 al 200 después de Cristo, Noeto de Esmirna expuso que Cristo sí es Dios, es Padre también. También de lo contrario, dice él que de lo contrario no sería Dios. Si Cristo es Dios, entonces por ende es Padre también. Pues me digo yo que Noeto dice esto porque la Escritura dice que solamente hay un Dios, el Padre. Y si Cristo es Dios, por ende tiene que ser el Padre. Entonces, Noeto dice o expuso que Cristo es Dios, es Padre también, porque de lo contrario no sería Dios, ya que no hay más que un Dios que el Padre. Para defender su tesis recurría sobre todo a los textos de la Escritura sobre la unicidad divina y la unión del Hijo con el Padre. De Noeto se tienen noticias indirectas por la obra de Hipólito de Roma, ¿sí? Llamada refutación a todas las herejías. Entonces vemos que antes de 1913 existía un hombre llamado Noeto,
el cual decía que Cristo es Dios, es Padre también, porque si Cristo es Dios, si Cristo es Dios es el Padre, ya que solamente hay un Dios el Padre. Mire lo que dice esto. Noeto expuso que Cristo sí es Dios, es Padre también, porque lo contrario no sería Dios, ya que no hay más que Dios, ya no hay más que Dios que el Padre. ¿Sí ven? Bueno, sigamos en esto, sigamos por favor en esto. Praxeas es contemporáneo de Noeto, otro hombre al cual fue llamado monarquianista. ¿Sí? ¿Qué es el monarquianismo? La existencia de un solo rey. Ese es el monarquianismo. La existencia de un solo rey, un solo Dios. ¿Ya? Y los monarquianos decían que Dios fue manifestado en carne. Eso decían los monarquianos, la existencia de un solo rey. No existían dos ni tres, no, los monarquianos eran los unicitarios de aquella época. Praxeas es contemporáneo de Noeto. Fue Praxeas que predicó por Roma y Cartago. Praxeas afirmaba que el único Dios es el Padre, el Hijo y por lo mismo el Espíritu Santo. No son más que nombres, formas de hablar con lo que nos referimos a un único ser. Escuché bien lo que decía Praxeas. Praxeas afirmaba que el único Dios es el Padre, abro comillas, el Hijo y por lo mismo el Espíritu Santo. No son más que nombres, formas de hablar con lo que nos referimos a un único ser. Esto, según Tertuliano, murió cerca del año 225, quien escribió un tratado contra Praxeas, de quien conseguimos mucha información acerca de los modalistas. Imagínense, antes del año 1913 existían los modalistas, que son los unicitarios. Modalistas, eso es un nombre, un sobrenombre al cual se le ha dado a los que creemos que Jesucristo es el único Dios manifestado como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O que Dios se manifestó como Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tres personas, no, sino el único Dios en esas tres manifestaciones. No un único Dios manifestado en tres personas, no. Eso es lo que cree la Trinidad. Y eso no existe en la Biblia. La Biblia dice que existe un único Dios, ¿ya? Cual se manifestó como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y su nombre es Jesucristo. Entonces, Praxeas o Praxeas, contemporáneo de Noeto, o sea, es decir, año 100, año 200, después de Cristo, predicó lo mismo que Noeto, que existe un único Dios, el Padre, Hijo y por lo mismo Espíritu Santo, ¿sí? Y en el cual hablar de ello nos referimos a un único ser. Bueno, sigamos viendo esto. Sabelio, otro más, otro más. Entonces no vamos a hablar, a los unicitarios dicen sabelianos que porque somos una doctrina sabeliana, no, es que Sabelio fue predicador. Sabelio fue predicador de esta verdad tan grande, ¿sí? Igual que estos anteriores, Praxeas y Noeto. Dice Sabelio, dice, Sabelio, originario de la Pentápolis de Libia, predicó en Roma entre los años 199 y 217. Allí ganó numerosos seguidores debido a que Sabelio fue el modalista más prominente. Los historiadores a menudo llaman a la doctrina el sabelianismo. Sabelio concebía que toda la plenitud de la deidad moraba en Cristo y mantenía que los términos Padre e Hijo eran solamente designaciones diferentes del único Dios, quien por causa de ser el origen de todo es conocido como el Padre, pero referente a su apariencia en medio de la humanidad es conocido como el Hijo. Esta explicación condujo a una conclusión por parte de los trinitarios de que si el Padre y el Hijo estaban totalmente identificados, entonces el Padre había sufrido en la cruz igual que el Hijo. Esta teología recibió el nombre de patripacianismo. Sin embargo, es cuestionable que Sabelio hubiera promulgado que Jesús murió como Padre en su divinidad, sino que le enseñaba que la muerte de Cristo se dio en su concepción de Hijo, es decir, de varón perfecto. Y eso lo creemos los unicitarios. ¿Sí? Cristo, como Dios, es Dios manifestado en carne, al morir en la cruz, muere en su condición de hombre, es decir, el varón perfecto. No muere como Dios, sino en su condición de hombre. Sigamos, miremos que la unicidad es antes de 1913. Por lo tanto, no es una doctrina herética, como ustedes llaman, antes de 1913. Ahora, quisiera hacer aquí un paréntesis, ¿sí?
Permítame hacer un paréntesis aquí, por favor. Permítame hacer aquí un paréntesis. Quisiera leer algunos apartes de lo que dijo un hombre que era discípulo de los apóstoles. Voy a hablar de Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía refería a Jesucristo como el Espíritu Eterno. Escuche bien, Ignacio de Antioquía, que es del año 100, recuerde, o antes del año 100, porque era seguidor o discípulo de los apóstoles. Más exactamente dice que de Juan. Ignacio de Antioquía, más exactamente se dice que de Juan. Pero si eras discípulo de Juan y Juan muere en el año 100, entonces Ignacio de Antioquía es del año antes del año 100. Por deducción, ¿no? Antes del año 100. Ignacio de Antioquía dice que Jesucristo es el Espíritu. ¿Dónde lo dice? En su carta a los magnesios, en su carta a los magnesios, Ignacio de Antioquía dice esto. Mire lo que dice aquí. Dice, ojalá que yo goce de vosotros en todo, con tal que sea digno de ello, porque aunque encadenado, no soy nada en comparación con cualquiera de vosotros que estáis libres. Estoy persuadido de que, por lo que os digo, no os envanezcáis teniendo el Espíritu de Jesucristo en vosotros. Y esto es lo mismo que confiesan los apóstoles. Qué extraño, ¿no? ¿Sí? Y la unicidad dice que Jesucristo es el Espíritu. Porque Pablo lo dice. Pablo dice en Filipenses 1:19, porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, porque el Señor es el Espíritu y solamente hay un Señor, Jesucristo. Pero mire lo que dice al final de esta carta, dice, igualmente os saludan las demás iglesias en honor de Jesucristo. Sé fuertes en la concordia de Dios, en posesión del Espíritu indivisible, Jesucristo. ¿Ah? Entonces vemos que la unicidad no es de 1913, es antes, y mucho antes de Nicea, mucho antes del siglo del año 200. Estamos hablando de los años 90 después de Cristo. Póngale 80, 90 después de Cristo. Este hombre es de esa época, discípulo de Juan, de los apóstoles, y dice que Jesucristo es el Espíritu. En su carta a Policarpo, dice que Jesucristo es Dios. Dice, mis mejores deseos siempre en nuestro Dios, Jesucristo. Mis mejores deseos siempre en nuestro Dios, Jesucristo. Sigamos leyendo esto, está bueno. Me gusta mucho leer. Me he leído varias veces esto. En su carta a los romanos dice así, y limpiados de toda mancha extraña, salutaciones abundantes en Jesucristo nuestro Dios, en su intachabilidad. Jesucristo nuestro Dios. Pero ¿sabe qué es lo mejor de esto? Que en su carta a Policarpo dice esto. Vamos a leer. Dice, no desmayes por los que parecen ser dignos de crédito, y pese a todo enseñan doctrina extraña. Mantente firme como un yunque cuando lo golpean. A un gran atleta le corresponde recibir golpes y triunfar, pero por amor de Dios hemos de soportar todas las cosas, para que Él nos soporte a nosotros. Sé pues más diligente de lo que eres, marca las estaciones, espera en aquel que está por encima de todas las cosas, el Eterno. Está hablando de Dios, el Eterno, el invisible, que se hizo visible por amor a nosotros, el impalpable, el impasible, que sufrió por amor a nosotros, que sufrió de todas formas por amor a nosotros. Existe un solo Dios, está hablando de Dios, pero este Dios dice que se hizo visible.
se hizo visible por amor a nosotros. El que no podía sufrir vino y sufrió por amor a nosotros. ¿Ah? Y solamente hay un Dios, dice él. ¿Mm? Solamente hay un Dios. Miremos. Ya vimos esto. Dice aquí, porque los divinísimos profetas, esta es en su carta a los más necios, dice, porque los divinísimos profetas vivieron conforme a Jesucristo, por eso también fueron perseguidos, inspirados como estaban de su gracia para convencer a los fieles de que existe un solo Dios. Y ya él confesó que Dios es Jesucristo. Pero aquí viene lo mejor, dice, el cual se hizo manifiesto en Jesucristo, su Hijo, que es su verbo eterno, no salido del silencio. Dios se hizo manifiesto en su Hijo. O sea, Dios se hizo Hijo. Es lo que quiere decir aquí. Es un solo Dios, el cual se hizo manifiesto en su Hijo. Ahora, sigue diciendo ahí en su carta, en la carta a los Efesios, Ignacio de Antioquía, que es antes de 1913, por ahí, año 80 al 100 algo, después de Cristo, dice aquí, no hay más que un solo médico, carta a los Efesios, dice, no hay más que un solo médico, carnal y espiritual, engendrado y no engendrado, Dios venido en carne, en la muerte, vida verdadera, e hijo de María, e hijo de Dios, primero pasible y ahora impasible, Jesucristo nuestro Señor. Dios venido en carne, en la carne, hijo de María, hijo de Dios, en la carne. ¿Ah? O sea, que no era un hijo de Dios en la eternidad, hijo de Dios en la carne, porque Dios fue manifestado como un ser humano. Dice aquí, cuando Dios se manifestó hecho hombre, carta de Ignacio de Antioquía a los Efesios, dice, cuando Dios se manifestó hecho hombre para una novedad de vida eterna, y lo que había sido preparado por Dios se comenzó a realizar. O sea, Dios fue manifestado en carne. Cuando Dios fue hecho, se manifestó hecho hombre para una novedad de vida eterna. Excelente esto, ¿no? Entonces, por lo tanto, mis hermanos, cuando te digan que somos una doctrina nueva de 1913, sácale a la luz esto. Sácale a la luz esto y diles, no, muchachito, estás bien equivocado. Nosotros somos antes de ustedes, la Trinidad que nació en el siglo segundo, tercero y cuarto. Somos antes de ustedes. Sí, le podemos mostrar la Biblia, pero si nos vamos a la historia, estamos mostrando historia. Ya, sigamos, por favor. Vámonos a esto. Recuerden los libros La Unicidad, La Única Verdad de Dios, 1 y 2. Sí, allí tiene el número para que llamen, más 57 318 436 0745, el libro Catolicismo al Descubierto, y nuestro último libro En Defensa de la Unicidad. Sigamos, por favor, por aquí. Sigamos, aquí. Seferino de Roma. Dice aquí que conocemos mucho más de Seferino que de cualquier otro obispo de los primeros años de la Iglesia. Aunque esta información está posiblemente sesgada al proceder del teólogo romano Hipólito, quien en su obra, que es de las herejías, ¿no?, dice, acusa a Seferino de adepto al monarquianismo, modalístico o modalismo, doctrina que negaba la Trinidad y que posiblemente aceptó Seferino, influenciado por su consejero Calisto, como respuesta al montanismo. En dicha obra, Hipólito describe a Seferino como torpe e ignorante, lo cual puede ser cierto, ya que no gozaba de los conocimientos teológicos de su archidiácono y consejero. Esto es del año 200, 180, finales del año 100, principios del año 200 después de Cristo. Seferino, escuché bien, finales del año 100, mediados, finales del año 100, principios del año 200 después de Cristo. Está Seferino, obispo de Roma, el cual fue acusado por Hipólito de predicar el monarquianismo. ¿Qué es el monarquianismo? Es la unicidad de Dios. El monarquianismo es la unicidad de Dios, que solamente existe un solo Dios, el cual fue manifestado en carne, un solo rey, un Dios invisible que se manifestó como hombre. Eso es el monarquianismo. Eso es el monarquianismo. Y Seferino, obispo de Roma, era uno de ellos. Sigamos.
Calisto. Dice, prácticamente todo lo que se sabe de Calisto procede de los escritos de Hipólito de Roma. Escuche bien. Prácticamente todo lo que se sabe de Calisto procede de los escritos de Hipólito de Roma, quien en su obra Filósofo Humena lo acusa de herético, ambicioso y corrupto. Estos calificativos deben considerarse como totalmente sesgados, ya que la opinión de Hipólito carece de objetividad, pues se opuso desde el primer momento a la elección de Calisto como obispo de Roma y llegó, apoyado por sus seguidores, incluso a hacerse nombrar él, lo que le convierte en el primer antipapa de la historia de la Iglesia. Hipólito acusó a Calisto de monarquiano y de admitir que fueran ordenados hombres con hasta 3 matrimonios simultáneos. También fue motivo de enfrentamiento la negación de Hipólito a la validez de matrimonio entre personas libres y esclavas y el hecho de que Calisto permitiera el retorno a la iglesia de los fornicarios con tal que expresaran su arrepentimiento y cumplieran la penitencia que les impusiera mediante un decreto que expiró en el año 217. Hipólito también afirmó que Calisto era propagador de la herejía del modalismo. En definitiva, el enfrentamiento de estos dos hombres supuso la lucha entre el rigorismo de Hipólito y la visión pastoral de Calisto. Calisto también tuvo que enfrentarse a Tertuliano, el teólogo que abrazó y difundió en el norte de África la doctrina de Montano. Murió asesinado en Roma en el año 222 con 67 años, probablemente en un levantamiento popular. Entonces estamos viendo que mediados del año 100 y principios del año 200 ya existían unicitarios. Calisto, estamos antes del año 100, Ignacio de Antioquía. Después del año 100, Calisto, Seferino, ¿sí? Sabelio, Noeto, Praxeas, y sigamos, y podemos nombrar muchos más. Entonces somos antes de 1913, somos antes de Nicea, somos la iglesia mayoritaria antes, escuche bien, antes de esos tiempos, somos la iglesia mayoritaria antes de esos tiempos. Vamos a ver este testimonio de un historiador, teólogo trinitario, ¿sí? Llamado Adolf von Harnack, que vivió entre 1851 y 1930. Fue un teólogo luterano alemán y un organizador de ciencias de estudio de la Universidad de Dorpat y Leipzig. Fue posteriormente profesor de la Universidad de Leipzig, Gießen y Berlín. ¿Qué dice este hombre en su obra? Dice, Hipólito, quien compartía las ideas de Tertuliano, en su obra de Filósofo Geumena, acusó de sabelianismo a Seferino, quien fue obispo de Roma en el periodo de 199 al 217, y junto con Tertuliano también a su sucesor Calisto, 217-222. Este, a su vez, acusó a Tertuliano y a Hipólito como propagadores de falsas doctrinas. Y escuche bien, Calisto acusa a Tertuliano y a Hipólito como propagadores de falsas doctrinas, es decir, el inicio del trinitarismo. Este hombre, el historiador Adolf von Harnack, a propósito del conflicto desatado entre Hipólito y los obispos Seferino y Calisto, afirmó que la unicidad de Dios era la posición mayoritaria de aquella época. Escuche bien lo que dice este historiador. Afirma que la unicidad de Dios era la posición mayoritaria de aquella época, siendo la fe común de la gente sencilla, y que esta fue modificada posteriormente por la influencia de la especulación que desarrollaron los apologistas griegos, quienes enseñaron que el logos, el verbo o la palabra, era alguien distinto al Padre, lo que conllevó a la formulación de los dogmas trinitarios en el siglo IV y V. ¿Ah? Dice, otro líder cristiano llamado Comodiano enseñó en Roma poco antes de la persecución de Diocleciano, 245 al 313, y escribió poemas impregnados de la enseñanza de la unidad de Dios. ¿Ah? Miren lo que está diciendo este hombre, este historiador. Dice que en su estudio acerca de Seferino, de Calisto, de Hipólito, de Tertuliano, dice que la unicidad, llega como a conclusión que la unicidad era la doctrina mayoritaria en esa época. Entonces no era la Trinidad, era la unicidad. Año 90, 100, 200. ¿Ah? La doctrina mayoritaria, dice,
El historiador Adolf von Harnack, a propósito del conflicto desatado entre Hipólito y los obispos Seferino y Calisto, afirmó que la unicidad de Dios era la posición mayoritaria de aquella época, siendo la fe común de la gente sencilla, y que esta fue modificada. Pero posteriormente, por la influencia de la especulación que desarrollaron los apologistas griegos, quienes enseñaron que el logos, el verbo, la palabra, era alguien distinto al Padre, lo que conllevó a la formulación de los dogmas trinitarios en el siglo IV y V. Entonces vemos que es verdad, la Trinidad nace siglo IV, V. De eso vimos un programa. Allá nace todo en los concilios, segundo, tercero y siglo IV y V. Pero la doctrina mayoritaria antes de los trinitarios se llama unicidad de Dios. Entonces no somos ni heréticos ni somos una doctrina nueva. Aquí los nuevos y heréticos son los trinitarios. Los nuevos y heréticos son los trinitarios. Nosotros somos antes de ustedes. Somos la doctrina apostólica. ¿Sí? Vemos que Ignacio de Antioquía, discípulo de los apóstoles, predicaba que Jesucristo es el único Dios, Dios venido en carne, hijo de María según la carne, hijo de Dios según la carne, que es el espíritu indivisible, que es el espíritu. Entonces vemos que aquí los que erran son ustedes. Sigamos. Tertuliano. Vamos a mirar algo aquí. Vimos anteriormente que este historiador habla de Tertuliano. ¿Sí? Tertuliano. Y dice, en conclusión de esto, dice que la unicidad era la doctrina mayoritaria. En su estudio que hace de Hipólito, Tertuliano, Seferino, Calisto, y dice que la unicidad era la doctrina mayoritaria, que la Trinidad nace en los siglos IV y V, dado porque unos señores llamados los apologistas griegos, quienes enseñaron que el logos, el verbo y la palabra eran alguien distinto al Padre. Entonces, estamos viendo esto, interesante. Tertuliano, en su tratado contra Praxeas, escribe en el capítulo 1, miremos bien: de diversas maneras el diablo ha rivalizado y resistido la verdad. A veces su objetivo ha sido el de destruir la verdad para defenderla. Ha sostenido que hay un solo Señor, el Todopoderoso. Mire lo que dice Tertuliano, que es el diablo que sostiene que hay un solo Señor, el Todopoderoso, el Creador del mundo, de forma que a partir de esta doctrina de la unidad se puede fabricar una herejía. ¿De verdad? ¿De verdad Tertuliano, el padre de la Trinidad, dice que el diablo se inventó que hay un solo Señor, el Todopoderoso, el Creador del mundo, de forma que a partir de esa doctrina de la unidad se puede fabricar una herejía? ¿Eso se lo inventó el diablo? ¿No lo dice la Biblia? Dice que el Padre mismo descendió hasta la Virgen, Él mismo nació de ella, Él mismo sufrió, y que en definitiva Él, el Padre, es el propio Jesucristo. Esto es lo que predicaban Praxeas, predicaba Seferino, predicaba Calisto, predicaba Noeto, predicaba Sabelio, ¿sí? Predicaba, escuche bien, Ignacio. Ya hemos leído lo que dijo Ignacio. Ya lo hemos leído. Ya hemos leído, solamente existe un solo Dios, Dios venido en carne, Hijo de Dios e Hijo de María según la carne. Esto no se lo inventó el diablo, amigos. Ustedes vienen a decir que es un invento herético, que es una herejía, que decir que hay un solo Dios, un solo Señor, que Él mismo es el Padre, o sea, decir Jesucristo, que es una herejía. No, no es herejía. La herejía era decir ustedes que existen 3 personas y cada una de ellas es Dios. Eso sí es una herejía. Eso sí es una herejía. Bueno, sigamos. En el capítulo 2, Tertuliano dice así, y recordemos que Tertuliano es se llama Quinto Septimio Florente Tertuliano, 160 después de Cristo, finales del año 100, principios del año 200. Tertuliano ya daba, escuche bien, ya decía que los unicitarios estaban en su época. Es decir, estaba Praxeas, Seferino, estaba Calisto, que es con los que él pelea, que con él tiene discusiones, él teológicas, los otros bíblicas, ¿sí? Porque la teología trinitaria se basa en argumentos basados humanos, pero la unicidad de Dios se basa en el estudio
e interpretación bíblica. ¿Listo? Entonces dice que estos a los cuales él llama herejes predican que el Padre mismo descendió hasta la Virgen y él mismo nació de ella, él mismo sufrió y que en definitiva el Padre es el propio Jesucristo. Eso es lo que predicaban los unicitarios de la época de Praxias. Y vamos a ver que, en la época de Tertuliano, y vamos a ver que en la época de Tertuliano, el mismo Tertuliano dice que los unicitarios eran la iglesia mayoritaria. Escuche bien, los unicitarios eran la iglesia mayoritaria. Escuche, veamos esto. Capítulo 2 dice, en el transcurso del tiempo el Padre de verdad nació y el Padre sufrió. Dios mismo, el Señor Todopoderoso, a quien en su predicación ellos declaran que es Jesucristo. Nosotros, sin embargo, como siempre lo hemos hecho, y más específicamente desde que hemos estado mejor instruidos por el Paráclito, que guía a los hombres hacia toda verdad, creemos que hay solamente un Dios, pero bajo la siguiente dispensación o economía, o sea, la economía, que es llamada de este único Dios, tiene también un Hijo, su palabra, que procedió del mismo, por quien fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que hubiera hecho sido hecho. Nosotros creemos que este Hijo fue enviado por el Padre a la Virgen y nació de ella, siendo a la vez hombre y Dios, e Hijo de hombre, y el Hijo de Dios que ha sido llamado por el nombre de Jesucristo. Creemos que él sufrió, murió y fue sepultado conforme a las Escrituras. O sea, este hombre da los primeros pincelados de la Trinidad, ¿sí? Los primeros postulados. Pero los unicitarios de la época de Tertuliano confesaban que Jesucristo es el único Dios, el Padre. Capítulo 3. Miren lo que dice aquí en el capítulo 3. Los simples de hecho, está hablando de los unicitarios, por no decir imprudentes e idiotas, que siempre constituyen la mayoría de los creyentes. ¿Escucha bien? Siempre constituyen la mayoría de los creyentes. O sea, en el tiempo de Tertuliano, la iglesia mayoritaria era la unicidad, los unicitarios, o monarquianos, como le decían, o modalistas, como le quiera llamar. Pero Tertuliano llega a la conclusión de que en su tiempo la mayoría de los creyentes eran los unicitarios. Los que decían que Jesucristo era el único Dios, el Padre, que fue manifestado en carne. Imagínense, y ustedes dicen que somos de 1913, que somos una herejía. No, la herejía viene después, se llama Trinidad, después de eso. Dice aquí, están alarmados con la dispensación, los simples de hecho, por no decir imprudentes e idiotas, que siempre constituyen la mayoría de los creyentes. Están alarmados con la dispensación de los tres en uno, sobre la misma base que en su misma regla de fe le saca de ellos de la pluralidad de dioses del mundo al único Dios verdadero. Sin comprender que aunque Él es el único Dios, uno tiene que creer en Él con su propia economía. Ellos consideran que el orden numérico y la distribución de la Trinidad son una división de la unicidad, mientras que la unidad se deriva de la propia Trinidad, está lejos de ser destruida, siendo en realidad el apoyo de la misma. Miren lo que dice al final. Mientras se toman a sí mismo el crédito preeminente de ser los adoradores del único Dios, como si la propia unicidad en sí, con deducciones irracionales, no produjera herejía y la Trinidad racionalmente considerada no constituyera la verdad. Nosotros, dicen ellos, sostenemos la monarquía, el gobierno del único Dios. O sea, Dios manifestado en carne, como lo quiera tomar. Entonces vemos que en realidad Tertuliano sí declara que los unicitarios eran la iglesia mayoritaria, como lo declara este hombre en su estudio histórico, que los unicitarios eran la iglesia mayoritaria en el tiempo de estos hombres, de Hipólito y de Tertuliano, los unicitarios, la iglesia mayoritaria, y que la Trinidad apenas comenzó a existir en el siglo IV con los alegatos de los apologistas griegos, ¿sí? Que dieron la formulación a los dogmas trinitarios, siglo IV y V. Capítulo 16, dice Tertuliano, dice, pero los herejes, usted puede estar seguro, no permitirán que tales cosas sean apropiadas, incluso para el Hijo de Dios, el cual le imputa ser el mismo Padre. Ya se predicaba que Jesucristo era el Padre, antes de 1913. Ya vemos, mire, lo estamos viendo, ¿no? Tertuliano dice que la iglesia unicitaria, lo que confesaba que Jesucristo es el único Dios, el Padre, sí, venido en carne, sufrido, nacido de María,
confesaban esto. Sin embargo, estos hombres lo llevan a él, al Padre, para el vientre de María, y lo ponen ante el tribunal de Pilato y lo entierran en el sepulcro de José. Imagínense. Capítulo 20. Dice: pero tengo que sufrir algunos dolores adicionales para refutar sus argumentos. Cuando ellos hacen selecciones de las escrituras para buscar apoyo de su opinión y se niegan a considerar los otros puntos que obviamente mantienen la regla de la fe sin ninguna infracción de la unidad de la divinidad y con la plena admisión de la monarquía. Porque como en las escrituras del Antiguo Testamento ellos persiguen nada más que yo soy Dios y fuera de mí no hay Dios, así en el Evangelio ellos simplemente mantienen la vista en las respuestas del Señor a Felipe: yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, y yo soy el Padre y el Padre en mí. Es los mismos argumentos que hoy sostiene la unicidad, es los mismos argumentos que le esgrimían a este hombre llamado Tertuliano. ¿Sí? A este hombre llamado Tertuliano. Como lo acaban de ver, mis hermanos, la unicidad es antes de 1913. La iglesia mayoritaria desde después de los apóstoles fue la iglesia que dejaron los apóstoles. Ignacio de Antioquía lo declara: la iglesia universal, la iglesia que creía que Jesucristo era el Padre, el único Dios, venido en carne, Jesucristo el Espíritu indivisible, ¿sí? Nacido de María. El testimonio de Tertuliano, padre de la iglesia trinitaria, donde decía que la iglesia unicitaria era la iglesia mayoritaria de su tiempo. Entonces no podemos ser de antes. No podemos ser de 1913. Somos antes de ese tiempo. El testimonio de Tertuliano, que dice que nosotros en esa época confesamos que solamente hay un Dios y no hay nadie además de él, y que Jesucristo, con esas afirmaciones que yo y el Padre uno somos, y que el que me ve a mí ve al Padre, está manifestando que él es el Padre. No es un argumento nuevo, es un argumento el cual se le esgrimía a Tertuliano entre finales del año 100 y principios del año 200. ¿Por cuál iglesia? La que él llamaba los monarquianos, ¿sí? O modalistas, demostrándole a él por las escrituras que Jesucristo era el único Dios venido en carne. Pues no somos de 1913, señores. Si hay alguien nuevo aquí, son ustedes, que nacieron en el siglo IV y siglo V, cuyos pensamientos vinieron a darse en el siglo II, III y IV. Entonces no somos una herejía, como ustedes nos llaman. No somos una herejía nueva, no. Somos la única iglesia del Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, yo creo que esto ha sido todo por hoy. Recuerden, no se olviden de llevar los libros La Unicidad, la única verdad de Dios 1 y 2, el libro Catolicismo al Descubierto y nuestro último libro En Defensa de la Unicidad, tomo 1. Sí, ahí están los números, más 57 318 436 0745, o si está en Estados Unidos 011 57 318 436 0745. Si está aquí en Colombia, marque 318 436 0745. Recuerden, este es su canal, el canal Pentecostal La Unicidad, la única verdad de Dios. Suscríbete y dale un me gusta a esta conferencia. Nos vemos. El Señor Jesucristo les bendiga. Compártela, por favor. Comparte la conferencia, dale un me gusta y déjanos tu comentario. Esto nos ayuda a posicionarnos dentro de la plataforma de YouTube. Dios les bendiga a todos. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego.